Destino bloqueado. ¿Por qué tu vida no avanza y no es lo que piensas? ¿Y si tu problema no es un ataque espiritual? ¿Y si no es falta de fe? ¿Y si todo lo que te han enseñado sobre por qué tu vida está estancada está pasando por alto el verdadero problema? ¿Por qué hay algo que está ocurriendo en el ámbito espiritual de lo que casi nadie habla? Algo que explica por qué algunas vidas simplemente no avanzan. No importa cuánto ores, no importa cuán fiel seas, no importa cuánto tiempo esperes. Tu vida permanece en el mismo lugar, los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas limitaciones, año tras año tras año. Y la peor parte no es el sufrimiento, la peor parte es el silencio, la repetición, la sensación de que estás haciendo todo bien, pero nada está cambiando. Eres fiel, oras, sirves, das, adoras, lees tu Biblia, asistes a la iglesia, ayunas, buscas a Dios, haces todo lo que se supone que debes hacer, todo lo que tu pastor te dijo que hicieras, todo lo que dicen los libros, todo lo que otros creyentes están haciendo. Pero tu vida no se mueve, tus finanzas no cambian, tus relaciones no sanan, tu llamado no se activa, tu avance no llega, y todos te dicen que sigas orando, que sigas creyendo, que sigas esperando en Dios, que confíes en su tiempo, que sigas aferrado, que sigas firme, que sigas perseverando. Pero algo dentro de ti sabe que esto no es una espera normal, esto no es una temporada, esto no es preparación, esto es otra cosa, algo más profundo, algo que no puedes nombrar, pero puedes sentir, un peso, una resistencia, un muro invisible entre donde estás y donde se supone que debes estar. Y aquí está la pregunta que nadie está haciendo. ¿Por qué algunas vidas simplemente no avanzan? ¿Por qué algunas personas oran durante décadas sin movimiento? ¿Por qué algunos destinos parecen congelados mientras otros fluyen? ¿Por qué la fidelidad no siempre produce fruto? ¿Por qué algunos creyentes permanecen en el mismo lugar durante 10 años, 20 años, incluso 30 años, mientras otros, a la mitad de fieles, parecen ser bendecidos y avanzar? Si sientes que tu vida está estancada y nadie te ha explicado nunca por qué, suscríbete ahora, porque este canal habla de lo que casi nadie tiene el valor de explicar. Lo que estoy a punto de compartir no será cómodo, no encajará en la teología que te han enseñado, pero podría ser la respuesta que has estado buscando toda tu vida. Déjame describir algo, y dime si este eres tú. Has estado en el mismo lugar espiritualmente durante años, no retrocediendo, no rebelde, no distante de Dios, simplemente estancado. El mismo nivel de unción, el mismo nivel de avance, el mismo nivel de provisión, las mismas luchas que tenías hace 5 años, hace 10 años, tal vez más. Has orado por ello, has ayunado por ello, has buscado consejo por ello, has ido a servicios de liberación, han orado por ti pastores, profetas, evangelistas, y todos te dan las mismas respuestas. Es guerra espiritual. Necesitas orar más. Necesitas tener más fe. Necesitas esperar el tiempo de Dios. Necesitas perseverar. Necesitas mantenerte firme, pero ninguna de esas respuestas se siente completa. Porque tú sí estás orando, sí tienes fe. Has estado esperando. Has estado perseverando. Has estado firme. Y nada está cambiando. O tal vez son tus finanzas. Diezmas fielmente. 10%. Cada vez. Das ofrendas más allá del diezmo. Siembras en ministerios. Ayudas a personas necesitadas. Eres generoso incluso cuando es incómodo. Eres fiel con lo que tienes. Administras bien. No eres derrochador. No eres imprudente. Trabajas duro. Eres diligente. Haces todo lo que los maestros de la prosperidad dicen que hagas. Pero el aumento nunca llega. El ascenso no sucede. La promoción no llega. El negocio no crece. Las oportunidades no se abren. La provisión no se expande. Y ves a otras personas, personas menos fieles que tú, personas que no diezman, personas que ni siquiera son salvas, prosperar mientras tú sigues estancado en la misma limitación financiera año tras año. O tal vez son las relaciones. Has estado orando por un cónyuge durante años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Estás viviendo correctamente. No estás desesperado, no estás comprometiendo tus valores, estás esperando en Dios, te estás preparando, te estás convirtiendo en la persona que necesitas ser, pero nadie llega, nadie te ve, nadie te busca, cada puerta se cierra, cada conexión se desvanece, cada posibilidad se desmorona, y ves a personas más jóvenes que tú, menos maduras que tú,
menos preparadas que tú, casarse mientras tú sigues esperando. O tal vez es restauración en tu familia. Has estado orando para que tu matrimonio sane, para que tus hijos regresen a Dios, para que tus padres se reconcilien, para que tus hermanos dejen de pelear. Y horas y horas y horas y nada cambia. Los mismos patrones, los mismos argumentos, la misma distancia, la misma ruptura. O tal vez es tu llamado. Sabes lo que Dios te llamó a hacer. Lo sabes desde hace años, tal vez décadas. Has tenido sueños. Has tenido palabras proféticas. Has tenido confirmaciones. Las personas han visto el don en ti. Te han dicho que estás llamado a predicar, a enseñar, a liderar, a escribir, a crear, a ministrar. Pero cada vez que intentas dar un paso, la puerta se cierra. La provisión no llega. La confirmación no aparece. La oportunidad desaparece. La plataforma nunca se materializa. Y te quedas preguntándote si escuchaste mal a Dios, si estás engañado, si solo estás delirando, si realmente no estás llamado, si todo estaba solo en tu cabeza, y ves a personas menos dotadas que tú, menos preparadas que tú, menos llamadas que tú, ocupar plataformas en las que sabes que se supone que tú deberías estar. O tal vez es tu salud. Has estado orando por sanidad durante años. Te han ungido con aceite, han puesto manos sobre ti, has confesado escrituras de sanidad. Has creído, has permanecido en fe, pero la condición permanece. El dolor continúa. Los síntomas persisten. El diagnóstico no cambia. Y ves a otras personas ser sanadas en los servicios mientras tú regresas a casa con la misma enfermedad. O tal vez es tu mente. Has estado luchando con los mismos pensamientos durante años, la misma ansiedad, la misma depresión, el mismo miedo, el mismo tormento. Y has orado, has reprendido, has atado, has declarado, y vuelve, una y otra vez. Y aquí está lo que hace que esto sea tan doloroso. No es un sufrimiento intenso, es una repetición silenciosa. No estás siendo atacado de manera dramática, no estás pasando de crisis en crisis, simplemente estás estancado, en el mismo lugar, con las mismas limitaciones, viviendo el mismo año una y otra vez con fechas diferentes en el calendario. Y esa repetición, esa monotonía, esa sensación de estar congelado mientras todos a tu alrededor avanzan, es peor que un ataque, porque al menos en el ataque sabes contra qué estás luchando, sabes que hay un enemigo, sabes que hay resistencia, sabes que es guerra. Pero cuando nada sucede, cuando tu vida simplemente no avanza sin importar lo que hagas, no sabes con qué estás lidiando. No sabes cómo pelearlo, ni siquiera sabes cómo llamarlo. Y comienzas a internalizarlo, empiezas a pensar que eres tú, que no eres lo suficientemente fiel, que no estás lo suficientemente ungido, que no oras lo suficiente, que no crees lo suficiente, que debes tener un pecado oculto, que debes estar haciendo algo mal, que Dios debe estar decepcionado contigo, que Dios no debe confiar en ti, que Dios no debe haberte elegido. Y esa internalización, esa autoacusación, ese cuestionamiento constante de tu propia fe y de tu posición delante de Dios se convierte en su propia prisión. Una prisión hecha de culpa, vergüenza y condenación. Una prisión en la que estás atrapado no solo externamente, sino internamente, no solo en las circunstancias, sino en tu propia mente. Y no puedes liberarte porque no sabes qué te está reteniendo. Pero hay un nombre para ello, y entender qué es lo cambia todo. Porque una vez que puedes nombrarlo, puedes abordarlo. Una vez que puedes verlo, puedes romperlo. Pero la mayoría de las personas nunca llega a ese punto, porque les han enseñado a aceptar la estancación como algo normal. A llamarla paciencia, a llamarla el tiempo de Dios, a llamarla una temporada de desierto, a llamarla preparación, a espiritualizar la limitación perpetua. Y mientras la aceptan, mientras esperan que cambie por sí sola, los años pasan, las décadas pasan, y el avance nunca llega, no porque Dios no sea fiel, sino porque están luchando la batalla equivocada. Están orando contra un ataque cuando en realidad están bajo algo completamente diferente. Algo que la mayoría de las iglesias no enseña. Algo de lo que la mayoría de los creyentes ni siquiera ha oído hablar. Algo que opera según leyes espirituales que rara vez se explican desde el púlpito. Déjame decirte algo sobre cómo entiendo esto. Sé cómo opera el mundo espiritual porque lo he visto desde el otro lado.
No voy a glorificar ese pasado, pero te diré esto. Lo que aprendí en la oscuridad me enseñó a reconocer patrones que la mayoría de las personas pasa por alto. Y uno de los patrones más importantes es este. El enemigo no ataca a todos de la misma manera. A algunas personas las ataca, pero a otras las bloquea. Y bloquear es más efectivo que atacar, porque las personas que están siendo atacadas saben que están en una batalla, resisten, luchan, oran, ayunan, declaran, se mantienen firmes y eventualmente rompen. Pero las personas que están siendo bloqueadas ni siquiera saben qué está pasando, solo saben que nada se mueve y asumen que es Dios haciéndolas esperar, asumen que es su temporada de preparación, asumen que Dios está formando carácter, asumen que es una prueba, y mientras asumen eso, mientras soportan pacientemente lo que creen que es un proceso divino, el enemigo mantiene el bloqueo, manteniéndolos contenidos, manteniendo su destino en pausa, no destruyéndolos, solo deteniéndolos, no matándolos, solo paralizándolos, no quitando la promesa, solo retrasándola indefinidamente. Si quieres entender el mundo espiritual sin filtro religioso, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación no es contenido superficial. Este es el tipo de revelación que cambia la forma en que ves todo. Déjame mostrarte esto desde la Escritura, porque lo que estoy describiendo no es solo teoría de guerra espiritual, es un patrón bíblico. Y el ejemplo más claro es José. Si conoces la historia, sabes que José fue escogido, fue un soñador. Dios le dio visión, Dios le dio promesa, Dios le dio destino. Cuando tenía 17 años, tuvo 2 sueños. En el primer sueño, él y sus hermanos ataban gavillas en el campo, y su gavilla se mantenía erguida mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, y José creyó lo que Dios le mostró. Creyó que estaba llamado a liderar, a gobernar, a tener autoridad, y compartió esos sueños con su familia, pero sus hermanos lo odiaron por ello. Génesis, capítulo 37, versículo 4, dice que lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. El versículo 8 dice que lo odiaban aún más por sus sueños y por sus palabras. El versículo 11 dice que sus hermanos tenían celos de él, y esos celos se convirtieron en violencia. Conspiraron para matarlo, lo arrojaron a un pozo, iban a dejarlo allí para que muriera, pero Judá los convenció de venderlo en lugar de matarlo. Así que lo vendieron a mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata, y esos mercaderes lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Ahora piensa en lo que José debió haber sentido. Tiene 17 años, tenía sueños de Dios, creía que estaba llamado a algo grande, y ahora es un esclavo en un país extranjero, separado de su familia, despojado de su identidad, sin manera de cumplir la promesa. Y podría haberse rendido. Podría haber decidido que los sueños estaban equivocados. Podría haber creído que Dios se había equivocado, pero no lo hizo. Génesis capítulo 39, versículo 2 dice que el Señor estaba con José y él era un hombre próspero. Incluso en la esclavitud, la presencia de Dios estaba con él. Incluso en el confinamiento, el favor de Dios estaba sobre él. Potifar vio que el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que hacía, así que Potifar puso a José a cargo de toda su casa. Todo lo que Potifar poseía lo confió a José, y José prosperó en esa posición. Fue fiel, fue excelente, fue confiable. Estaba administrando la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto, y parecía que tal vez este era el comienzo del cumplimiento de la promesa. Tal vez así era como Dios lo iba a exaltar. Pero entonces la esposa de Potifar intentó seducirlo. Día tras día lo perseguía. Día tras día intentaba que se acostara con ella. Y José se negó, huyó de la tentación, mantuvo su integridad, honró a Dios incluso cuando nadie lo estaba mirando. ¿Y qué ocurrió? Fue acusado falsamente. La esposa de Potifar mintió y dijo que José intentó violarla. Y Potifar, sin siquiera investigar, arrojó a José a la prisión donde estaban los prisioneros del rey, y allí se quedó José, no porque pecó, sino porque permaneció justo, no porque fue infiel, sino porque fue fiel. Hizo todo bien y terminó en la peor posición posible.
un esclavo que se convirtió en prisionero, un soñador encerrado en una mazmorra, un hombre con destino atrapado en una celda. Y no tenía idea de cuándo saldría. No tenía idea de si saldría. Solo sabía que estaba estancado, en un lugar al que no pertenecía, con un futuro que no llegaba, con sueños que parecían imposibles. Y tenía que decidir cada día si seguir creyendo o rendirse. Pero Génesis, capítulo 39, versículo 21, dice que el Señor estaba con José, y le mostró misericordia, y le dio favor ante los ojos del jefe de la cárcel. Incluso en prisión, incluso en el momento más oscuro, la presencia de Dios permanecía. Y el versículo 22 dice que el jefe de la cárcel confió a José el cuidado de todos los prisioneros, y todo lo que se hacía allí, José lo hacía. Así que incluso en el confinamiento, José fue promovido. Incluso en la limitación, José fue confiado. Incluso en el retraso, José fue fiel. Y sirvió. Administró. Lideró. Hizo lo que estaba llamado a hacer, incluso en un lugar que no era donde se suponía que debía estar. Luego, Génesis capítulo 40 nos dice que dos oficiales del faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, ofendieron al rey y fueron arrojados a la misma prisión donde estaba José, y quedaron bajo el cuidado de José. Una noche, ambos tuvieron sueños, y cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que estaban turbados. Les preguntó qué pasaba, y ellos dijeron: «Tuvimos sueños, pero no hay quien los interprete». Y José dijo: ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Díganme sus sueños. Entonces el copero contó su sueño. Vio una vid con 3 ramas que brotaron, florecieron y produjeron uvas. Y tomó las uvas, las exprimió en la copa del faraón y le dio la copa al faraón. José dijo: «Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu posición. Volverás a ser el copero del faraón como antes». Entonces, José dijo algo crucial. Versículo 14. «Pero cuando te vaya bien, acuérdate de mí y muéstrame bondad. Mencióname al faraón y sácame de esta prisión, porque fui arrancado a la fuerza de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para merecer ser puesto en este calabozo». ¿Escuchas el dolor en eso? José está diciendo: «No pertenezco aquí, no hice nada para merecer esto. Fui robado de mi tierra. He sido fiel incluso en la esclavitud. No he hecho nada malo. Por favor, cuando salgas acuérdate de mí, ayúdame. Mencióname al faraón, sácame de este lugar». Y el copero estuvo de acuerdo. «Claro. Claro que me acordaré de ti, claro que te mencionaré. Acabas de interpretar mi sueño, acabas de darme esperanza. Por supuesto que te ayudaré». Luego el panadero, al ver que José había dado una interpretación positiva al copero, contó su sueño. Tenía 3 canastas de pan sobre su cabeza, y las aves comían de la canasta de arriba. José dijo: «Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón levantará tu cabeza de sobre ti y te colgará en un madero, y las aves comerán tu carne». Y 3 días después, en el cumpleaños del faraón, ambas interpretaciones se cumplieron exactamente como José dijo. El copero fue restaurado a su posición, el panadero fue ejecutado, y el don de José quedó probado como exacto. Su interpretación fue perfecta, y había ayudado al copero, le había dado esperanza cuando estaba sin esperanza, le había dado claridad cuando estaba confundido, y ahora el copero estaba libre, de vuelta en el palacio, de vuelta en la presencia del faraón, con acceso al rey, y todo lo que José pidió fue ser recordado. Pero Génesis capítulo 40 versículo 23 dice: «El jefe de los coperos, sin embargo, no se acordó de José. Se olvidó de él». ¿Y cuánto tiempo lo olvidó? El capítulo 41 versículo 1 dice: «Pasados 2 años completos, el faraón tuvo un sueño». 2 años completos, 730 días. Que José se sentó en esa prisión después de haber profetizado con exactitud la liberación del copero. 2 años completos de espera después de hacer todo bien. 2 años completos de silencio después de usar su don para ayudar a alguien más. 2 años completos de ser olvidado después de que le prometieron que sería recordado. 2 años completos sin que pasara nada. Ahora piensa en lo que José debió haber sentido durante esos 2 años. Los primeros días después de que el copero salió, probablemente esperaba ser llamado en cualquier momento. Probablemente se despertaba cada mañana pensando: «Hoy es el día. Hoy me recordarán.
Hoy el faraón oirá de mí. Hoy alguien vendrá a decirme que voy a ser liberado. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Pasó el primer mes, luego el segundo, luego 6 meses, luego un año. Y nada, ninguna palabra, ningún mensaje, ninguna liberación, ningún reconocimiento. Solo la misma prisión, la misma celda, las mismas paredes, la misma rutina, el mismo confinamiento, y en algún punto durante ese segundo año, José tuvo que enfrentar la posibilidad de que nunca saldría, de que el copero realmente lo había olvidado, de que su don no había sido suficiente para asegurar su libertad, de que su fidelidad no había sido suficiente para cambiar su situación, de que interpretar sueños correctamente no significaba que sus propios sueños se cumplirían, de que ayudar a alguien más a ser libre no significaba que él sería libre. Y tuvo una elección. Podía volverse amargado, podía abandonar a Dios, podía dejar de creer que los sueños eran reales, podía decidir que 17 años de espera eran prueba de que la promesa era falsa, o podía seguir creyendo, seguir sirviendo, seguir siendo fiel incluso cuando la fidelidad no parecía producir resultados. Y aquí es donde la mayoría de las personas están espiritualmente en este momento. Han sido fieles, han usado sus dones, han ayudado a otros, han hecho todo lo que saben hacer. Y siguen estancados, siguen esperando, siguen confinados a un lugar al que no pertenecen, con un destino que no se activa, y comienzan a preguntarse si alguna vez lo hará, si escucharon bien a Dios, si la promesa era real, si el sueño solo fue un deseo, si la palabra profética fue solo alguien siendo amable, porque ha pasado tanto tiempo. Y nada ha cambiado, y nadie los recuerda, y nadie los ve, y nadie intercede por ellos, y Dios parece en silencio, y la puerta no se abre sin importar cuántas veces llamen. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre la historia de José. Su encarcelamiento no fue aleatorio. No fue solo mala suerte, ni siquiera fue solo la consecuencia de una acusación falsa. Fue un bloqueo espiritual, un retraso divino que cumplía un propósito que José no podía ver mientras estaba dentro de él. Porque si José hubiera sido liberado cuando el copero salió de la prisión, habría sido liberado al mismo Egipto que lo había puesto allí. El mismo sistema, la misma estructura, el mismo faraón que no lo conocía ni lo necesitaba, habría sido libre, pero aún sin posición, fuera de la prisión, pero aún extranjero sin estatus, liberado, pero sin a dónde ir ni qué rol ocupar. Pero 2 años después, todo cambió. El faraón tuvo 2 sueños que nadie pudo interpretar. Soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas sanas y 7 espigas delgadas. Y ninguno de sus magos, ninguno de sus sabios, ninguno de sus consejeros pudo decirle qué significaban los sueños. Y entonces el copero recordó, Génesis capítulo 41, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón, Hoy recuerdo mis faltas. Cuando el faraón se enojó con sus siervos y me encarceló a mí y al jefe de los panaderos, ambos tuvimos sueños, y había allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó, dando a cada uno la interpretación de su sueño, y sucedió tal como él nos interpretó. Así que el faraón mandó llamar a José. Lo sacaron rápidamente del calabozo. Se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. Y el faraón dijo, Tuve un sueño y nadie puede interpretarlo. Pero he oído decir que cuando tú escuchas un sueño, puedes interpretarlo. José respondió al faraón, No está en mí. Pero Dios dará al faraón una respuesta favorable. Y José interpretó el sueño. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Y le dio al faraón una estrategia. Designar a alguien sabio para administrar Egipto durante los años de abundancia, almacenar grano, prepararse para la hambruna. Y el faraón dijo, ¿podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces el faraón dijo a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Y José pasó de la prisión al palacio en un solo día, de prisionero a primer ministro en una sola conversación, de olvidado a favorecido en un solo encuentro. A los 30 años, 13 años después de que sus hermanos lo vendieran,
José finalmente entró en la posición que sus sueños le habían mostrado, y aquí está la revelación. Si José hubiera sido liberado antes, se habría perdido este momento. Habría sido libre, pero no posicionado. Fuera de la prisión, pero no en propósito. El bloqueo no era permanente, era posicional. Lo retuvo hasta el momento correcto, hasta que la puerta por la que estaba llamado a entrar realmente se abrió. Hasta que llegó la crisis que requería su don. Hasta que la posición para la que fue creado estuvo realmente disponible. Y a veces Dios permite que el bloqueo permanezca no porque sea cruel, sino porque la liberación sin posición es solo libertad sin propósito. Si este tipo de revelación está abriendo tu mente, suscríbete, porque aún no hemos llegado a la parte más importante. Ahora déjame nombrar lo que estás experimentando, lo que José experimentó, lo que muchos de ustedes están atravesando ahora mismo. Se llama bloqueo espiritual. Y no es lo que piensas. No es un demonio atacándote todos los días. No es Dios castigándote por algo que hiciste. No es una prueba de tu fe para ver si renuncias. Es algo diferente. Algo que opera según leyes espirituales que la mayoría de las personas nunca ha sido enseñada. Y hasta que entiendas qué es, no puedes abordarlo. Seguirás orando contra lo equivocado. Seguirás luchando batallas que no son el problema. Seguirás esperando un avance que no llegará porque no estás abordando la causa real del bloqueo. Déjame decirte lo que el bloqueo espiritual no es. No es falta de fe. Puedes tener una fe fuerte y aún así estar bloqueado. José tenía fe. Su fe nunca vaciló, pero aún así estuvo estancado durante 13 años. No es pecado oculto. Puedes vivir rectamente y aún así estar bloqueado. José fue recto. Huyó de la tentación sexual con la esposa de Potifar, mantuvo su integridad en las circunstancias más difíciles, honró a Dios cuando nadie lo estaba mirando, y aún así terminó en prisión durante años. No es que Dios esté enojado contigo, Dios estuvo con José todo el tiempo. La Biblia lo dice repetidamente. El Señor estaba con José. La presencia de Dios nunca se fue, el favor de Dios nunca se levantó. Pero José aún así estuvo bloqueado. Y no es un demonio atacándote en el sentido tradicional. Los demonios atacan. El bloqueo es diferente. El ataque es activo. El bloqueo es pasivo. El ataque viene contra ti con fuerza. El bloqueo se posa sobre ti con peso. El ataque es una guerra que puedes pelear. El bloqueo es una restricción legal que debes remover. Y la mayoría de los ministerios de liberación no abordan el bloqueo porque el bloqueo no se trata de expulsar demonios. Se trata de cerrar puertas, romper acuerdos y eliminar permisos legales que le dan al enemigo el derecho de restringir tu movimiento. Se trata de entender la ley espiritual y saber cómo operar dentro de ella. Entonces, ¿qué es el bloqueo espiritual? Es cuando el enemigo tiene permiso legal para retrasar tu destino. No destruirlo, retrasarlo, no matarlo, contenerlo, no quitarlo, restringirlo. Y ese permiso proviene de una de 3 fuentes. Primero, leyes espirituales violadas. Hay leyes en el ámbito espiritual, así como hay leyes en el ámbito natural. La gravedad es una ley, no puedes verla, pero es real. No puedes ignorarla sin consecuencias. Y hay leyes espirituales que funcionan de la misma manera, leyes sobre las palabras, leyes sobre los acuerdos, leyes sobre la autoridad, leyes sobre la cobertura, leyes sobre la consagración, leyes sobre las puertas y los puntos de acceso. Y cuando esas leyes son violadas, incluso sin saberlo, incluso sin intención, crean aperturas, puertas que no deberían estar abiertas, puntos de acceso que no deberían existir, bases legales sobre las que el enemigo puede pararse. Y a través de esas puertas, el enemigo establece el derecho de bloquear. No atacar, bloquear, restringir, retrasar, contener. Y la mayoría de los creyentes ni siquiera sabe que estas leyes existen. Nunca se les ha enseñado sobre puertas espirituales, sobre cómo las palabras crean aperturas, sobre cómo el resentimiento da acceso legal, sobre cómo los lazos del alma crean cadenas espirituales, sobre cómo la amargura construye muros, sobre cómo la ofensa crea esclavitud, sobre cómo los votos no rotos aún atan. Se les ha enseñado a reprender al diablo, a apelar a la sangre, a declarar victoria, pero no se les ha enseñado a cerrar las puertas que le dan al diablo permiso legal para operar. Déjame darte ejemplos.
hablar maldiciones sobre ti mismo. Nunca voy a avanzar. Nunca me voy a casar. Nunca seré libre. Nada me funciona. Siempre fracaso. Esas no son solo pensamientos negativos, son palabras. Y las palabras son creativas, las palabras abren puertas. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando hablas muerte sobre ti mismo repetidamente, le estás dando al enemigo permiso legal para hacer cumplir lo que has hablado. El rencor. Cuando te niegas a perdonar a alguien que te hizo daño, Mateo 18 dice que te entregas a los verdugos. Eso no es metáfora, es ley espiritual. El rencor da acceso legal al tormento, y el tormento bloquea, restringe, retrasa. Lazos del alma con personas con las que nunca debiste estar conectado. La inmoralidad sexual crea lazos del alma. Primera de Corintios 6:16 dice que el que se une a una prostituta es un solo cuerpo con ella. Esa unión no desaparece solo porque la relación terminó. El lazo permanece hasta que se corta. Y a través de ese lazo, el enemigo tiene acceso. La participación en lo oculto, incluso si fue hace años, incluso si fue antes de que te convirtieras. Cartas del tarot, horóscopos, tableros o ouija, videntes. Prácticas de meditación arraigadas en religiones orientales, enseñanzas de la nueva era. Eso no es inofensivo, son puertas. Y esas puertas no se cierran automáticamente cuando te conviertes. Deben ser renunciadas, rotas y cerradas intencionalmente. La segunda fuente de bloqueo son los permisos generacionales, cosas que no fueron tu culpa, pero se convirtieron en tu herencia. Patrones que han corrido en tu línea familiar durante generaciones, acuerdos hechos por ancestros que aún atan a los descendientes. Maldiciones pronunciadas sobre linajes que siguen activas generaciones después. Participación en lo oculto por parte de abuelos o bisabuelos que abrió puertas que nunca se cerraron. Adicciones que se repiten de padre a hijo, de madre a hija, generación tras generación. Pobreza que sigue ciclando sin importar cuán duro trabajen las personas. Divorcio que ocurre en cada generación. Enfermedad que corre en la familia y los médicos llaman genética, pero en realidad es generacional. Y puedes ser salvo. Puedes estar lleno del Espíritu Santo. Puedes estar caminando fielmente con Dios. Pero si esas puertas generacionales no se han cerrado, si esos acuerdos no se han roto, si esos patrones no se han cortado de raíz, todavía pueden crear bloqueos en tu vida. No porque estés haciendo algo mal ahora, no porque no seas fiel ahora, sino porque algo en tu linaje dio al enemigo permiso legal que aún se está haciendo cumplir. Y hasta que identifiques qué es y lo rompas específicamente, el patrón continúa. El bloqueo permanece. La limitación persiste. La tercera fuente de bloqueo son las áreas no consagradas de tu vida. Partes de ti que nunca han sido entregadas completamente a Dios. No porque seas rebelde, no porque estés apartado, sino porque no sabías que necesitaban ser entregadas. Tu mente, tu vida de pensamientos, tu imaginación, tu sexualidad, tus experiencias sexuales pasadas que nunca has llevado delante de Dios para que Él las limpie. Tus finanzas, tu cuenta bancaria, tus gastos, tu dar, tu ahorrar, tus ambiciones, tus sueños, tus metas, tus planes, tu carrera, tus relaciones, tus amistades, la dinámica de tu familia, tu pasado, traumas que nunca has permitido que Dios sane, dolores que nunca has dejado que Dios toque, recuerdos que has enterrado en lugar de llevar a la cruz, tu futuro, miedos sobre lo que vendrá, ansiedad sobre lo que podría pasar, preocupación por resultados que no puedes controlar. Cada área de tu vida se supone que debe estar bajo el señorío de Jesucristo. Romanos 12:1 dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso no es solo tu espíritu, es todo. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tus planes, tu pasado, tu futuro. Todo. Pero la mayoría de los creyentes tiene áreas que han guardado para sí mismos. Áreas que administran de manera independiente. Áreas que controlan. Áreas que nunca han entregado consciente, intencional y específicamente a Dios. Y esas áreas no consagradas se convierten en vulnerabilidades. Lugares donde el enemigo puede operar legalmente, porque esos lugares no han sido puestos bajo protección divina.
Es como tener una casa con cerraduras en todas las puertas excepto una. Has asegurado la puerta principal, la puerta trasera, las puertas laterales, las ventanas, pero hay una puerta en el sótano que olvidaste, una puerta que ni siquiera sabías que estaba allí, y esa única puerta sin cerrar es todo lo que el enemigo necesita para mantener acceso a tu casa. No necesita todas las puertas abiertas, solo necesita una, y las áreas no consagradas son puertas sin cerrar. Áreas de tu vida donde tú sigues teniendo el control en lugar de Dios, y donde tú tienes el control, la protección de Dios no cubre completamente, y donde la protección de Dios no cubre completamente, el enemigo tiene espacio legal para operar. Ahora aquí es donde esto se vuelve confrontativo. Y necesito que escuches esto porque es la verdad que la mayoría de las iglesias no te dirá. La iglesia te ha enseñado a soportar el bloqueo, no a romperlo. Te han enseñado que si estás estancado, solo necesitas esperar más, orar más, tener más fe, confiar en el tiempo de Dios, mantenerte firme, no rendirte, aferrarte, y todo eso suena espiritual, todo eso suena como buena enseñanza, pero nada de eso aborda el problema real. Porque si hay un bloqueo espiritual en su lugar, si hay una puerta legal abierta, si hay un acuerdo generacional activo, si hay un área no consagrada dando acceso, orar más no lo quitará. Esperar más tiempo no lo disolverá. Tener más fe no lo romperá. Tienes que identificar qué está causando el bloqueo y abordarlo directamente. Tienes que cerrar la puerta, romper el acuerdo, cortar el patrón, consagrar el área, quitar el permiso legal. Y la mayoría de las iglesias no enseñan eso. Te enseñan a orar dentro de la prisión. Te enseñan a adorar mientras estás estancado. Te enseñan a alabar a través del bloqueo, pero no te enseñan a identificar el bloqueo. No te enseñan a reconocer qué puerta está abierta. No te enseñan a romper lo que te está atando. Te enseñan a soportar, no a vencer. Y necesito decir esto directamente porque los líderes religiosos sin revelación mantienen a las personas controladas. Si tu pastor no entiende el bloqueo espiritual, si no entiende las puertas espirituales y los permisos legales y cómo el enemigo opera según la ley, te dirá que sigas haciendo lo que estás haciendo y esperes a que Dios se mueva. Te dirá que es solo una temporada. Te dirá que Dios está formando carácter. Te dirá que seas paciente. Te dirá que no cuestiones. Te dirá que te sometas al proceso. Y mientras te sometes, mientras esperas, mientras soportas, el bloqueo permanece. La puerta sigue abierta. El acuerdo sigue activo. El permiso sigue vigente. Pero muchas veces Dios está esperando que tú te muevas, esperando que cierres la puerta, esperando que rompas el acuerdo, esperando que consagres el área, esperando que quites el permiso, porque Dios no viola la ley espiritual. Él estableció esas leyes, las puso en marcha. Y cuando esas leyes le dan al enemigo base legal, Dios no simplemente las anula. Espera a que tú quites esa base. No porque Él sea impotente, sino porque honra la autoridad que te dio. La autoridad para abrir y cerrar puertas. La autoridad para atar y desatar. La autoridad para romper acuerdos y establecer límites. Mateo 16:19. Jesús dijo: Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tienes llaves, tienes autoridad, tienes el poder de abrir y cerrar, de atar y desatar, de permitir y prohibir, pero si no sabes que tienes esa autoridad, si nunca te han enseñado a usarla, si estás esperando que Dios haga lo que Él te ha dado el poder de hacer, el bloqueo permanece. La puerta sigue abierta, el acuerdo sigue activo. Y tu vida sigue estancada. Si quieres aprender lo que nunca te han enseñado, suscríbete ahora. Porque el siguiente paso lo cambia todo. Déjame decirte qué determina quién permanece bloqueado y quién se libera. No es la unción. José estaba ungido y estuvo bloqueado durante 13 años. No es el llamado. José estaba llamado y estuvo bloqueado. No es el favor. José tenía favor y aún así estuvo bloqueado. No es la fidelidad. José fue fiel y permaneció en prisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué determina si te quedas estancado o te liberas? Conciencia, entendimiento, revelación. No puedes luchar contra lo que no ves, no puedes romper lo que no sabes que existe, no puedes cerrar una puerta que no sabes que está abierta, no puedes cortar un acuerdo que no sabes que se hizo, no puedes quitar un permiso que no sabes que se dio.
Y la mayoría de las personas permanece bloqueada toda su vida porque nunca identifica el bloqueo. Piensan que es solo la vida, solo su suerte, solo la forma en que son las cosas para ellos, solo el misterioso tiempo de Dios, solo una temporada que tienen que soportar, y lo aceptan, lo normalizan, lo espiritualizan, hacen las paces con ello, y la aceptación es exactamente lo que mantiene el bloqueo en su lugar. Porque el bloqueo solo funciona si no lo abordas. El bloqueo solo permanece si no quitas la causa. En el momento en que lo identificas, en el momento en que lo ves, en el momento en que entiendes qué puerta está abierta, qué acuerdo está activo, qué área no está consagrada, tienes la autoridad para romperlo, pero tienes que usar esa autoridad. Tienes que hablarle a la puerta y cerrarla. Tienes que hablarle al acuerdo y cortarlo. Tienes que hablarle al patrón y romperlo. Tienes que hablarle al área y consagrarla. Tienes que dejar de orar para que Dios haga lo que Él ya te ha dado autoridad para hacer. Y aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿Estás siendo probado o estás siendo contenido? Porque hay una diferencia. La prueba tiene un propósito y un final. La prueba te refina. La prueba te hace más fuerte. La prueba demuestra lo que hay en ti. La prueba revela carácter. Y cuando la prueba termina, avanzas, creces, progresas. Pero el bloqueo no te refina. Te restringe. El bloqueo no te hace más fuerte, te mantiene estancado. El bloqueo no prueba tu fe, retrasa tu destino. Y si has estado en el mismo lugar durante años sin crecimiento, sin movimiento, sin avance, sin cambio, sin rompimiento, sin aumento, sin un nuevo nivel, probablemente no estás siendo probado, probablemente estás siendo bloqueado. Y el bloqueo permanecerá hasta que lo identifiques y lo abordes. No porque Dios esté esperando ver si soportas lo suficiente, sino porque no has cerrado la puerta que lo mantiene en su lugar. No has roto el acuerdo, no has cortado el patrón, no has consagrado el área, no has quitado el permiso legal. Tal vez no estás siendo atacado, tal vez estás siendo mantenido en un patrón de espera, contenido en un lugar que ya superaste, restringido del destino al que estás llamado. No porque no seas digno, no porque estés descalificado, no porque Dios haya cambiado de opinión, sino porque algo le está dando al enemigo permiso legal para mantenerte allí. Una puerta que no sabes que está abierta, un acuerdo que no sabes que existe, un patrón que nunca has roto, un área que nunca has consagrado, y hasta que lo abordes, hasta que lo identifiques y lo quites, el bloqueo permanece, el retraso continúa, la restricción sigue. Esto es lo que quiero que entiendas. El bloqueo en tu vida no es permanente, pero tampoco se romperá automáticamente, no se disolverá solo porque esperes lo suficiente, no desaparecerá solo porque seas fiel, no se levantará solo porque ores oraciones generales, solo se romperá cuando identifiques qué lo está causando y lo quites específicamente, cuando cierres la puerta exacta que está abierta, cuando rompas el acuerdo específico que está activo, cuando consagres el área particular que es vulnerable, cuando quites el permiso preciso que se dio. Y eso requiere revelación, discernimiento, entendimiento, conciencia de cómo funcionan las leyes espirituales, conciencia de qué puertas existen, conciencia de qué acuerdos pueden hacerse, conciencia de qué áreas necesitan consagración. Y la mayoría de los creyentes no tiene esa conciencia porque nunca se les ha enseñado. Se les ha enseñado a reprender y resistir, a atar y echar fuera, a declarar y decretar. Pero no se les ha enseñado a identificar y quitar, no se les ha enseñado a reconocer puertas abiertas, no se les ha enseñado a discernir patrones generacionales, no se les ha enseñado a consagrar áreas no consagradas, no se les ha enseñado que el enemigo opera según la ley, y cuando tiene base legal, reprenderlo no funciona. Tienes que quitar la base, tienes que eliminar su derecho legal a estar allí. Ahora voy a decirte algo que hará esto aún más claro. En el próximo video, voy a explicar exactamente cómo se crean estos bloqueos, qué puertas específicas los abren, qué acuerdos específicos los mantienen, qué patrones específicos los perpetúan, y por qué algunos bloqueos nunca se rompen incluso cuando las personas oran durante décadas, incluso cuando las personas ayunan, incluso cuando las personas van a servicios de liberación, incluso cuando las personas reciben la imposición de manos de ministros ungidos. Porque hay una mecánica en esto, una estructura, un sistema, leyes espirituales que gobiernan cómo funciona. Y una vez que entiendes el sistema,
Puedes desmantelarlo. Puedes identificar la puerta exacta en tu vida, el acuerdo exacto, el patrón exacto, el área no consagrada exacta. Y puedes abordarlo de manera específica, precisa, con autoridad. Pero si nunca lo entiendes, si nunca aprendes cómo funciona, seguirás estancado. Seguirás orando oraciones generales que no abordan problemas específicos. Seguirás reprimiendo demonios que no son el problema principal. Seguirás esperando un avance que no llegará porque no estás quitando el bloqueo que lo impide. Seguirás viviendo año tras año en el mismo lugar, preguntándote por qué la fidelidad no produce fruto, preguntándote por qué Dios no se mueve, preguntándote si la promesa siquiera fue real. Si sientes que tu vida está estancada sin explicación, suscríbete ahora, porque lo que viene en el próximo video te dará las herramientas para identificar y romper el bloqueo. Los pasos exactos, las oraciones específicas, las declaraciones precisas, el proceso detallado de cerrar puertas, romper acuerdos y quitar permisos. Pero primero necesito saber algo. Necesito saber cuántas personas que están viendo esto ahora mismo están experimentando exactamente lo que acabo de describir. ¿Cuántos de ustedes han sido fieles pero están estancados? Orando, pero sin progresar. Creyendo pero sin avanzar. Sirviendo pero sin ver fruto. Esperando pero sin moverse hacia adelante. Así que ve a los comentarios ahora mismo y responde una pregunta. ¿Cuánto tiempo has sentido que nada avanza en tu vida? No escribas un párrafo. No cuentes toda tu historia, solo escribe el número. ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿30 años? Solo el número. Eso es todo lo que necesito ver. Quiero saber cuánto tiempo han estado viviendo las personas con bloqueos que ni siquiera sabían que existían. ¿Cuánto tiempo han estado estancadas en lugares donde nunca debieron quedarse? ¿Cuánto tiempo han estado soportando lo que se suponía que debían romper? Y estoy leyendo cada comentario. Cada uno, porque tu respuesta me dice cuán urgente es esta enseñanza. ¿Cuántas personas necesitan el próximo video? ¿Cuántas vidas están esperando la revelación que rompe el bloqueo? Esto no es solo otro video sobre guerra espiritual. No es otro mensaje sobre orar más fuerte y creer más. Esta es la explicación que has estado buscando. La respuesta a por qué tu vida no avanza. La razón por la que tus oraciones no han sido respondidas como esperabas. La causa del retraso que has estado soportando. Y una vez que lo veas, una vez que lo entiendas, una vez que identifiques qué te está bloqueando específicamente, tendrás la autoridad para romperlo. Sabrás qué puerta cerrar, qué acuerdo cortar, qué patrón romper, qué área consagrar. Pero primero tienes que verlo, tienes que identificarlo, tienes que entender cómo funciona. Y para eso existe este canal, para ayudarte a ver lo que la religión ha mantenido oculto, para ayudarte a entender lo que la tradición ha mantenido confuso, para ayudarte a romper lo que la ignorancia ha mantenido en su lugar. Suscríbete, comenta con tu número y prepárate, porque el bloqueo está a punto de ser expuesto. La puerta está a punto de ser revelada. El acuerdo está a punto de ser identificado. Y una vez que esté expuesto, una vez que lo veas con claridad, podrás romperlo, podrás cerrarlo, podrás quitarlo, y tu vida finalmente podrá avanzar.